Bienvenidos, esto es Teoría de la Computación y en esta ocasión vamos a ver autómatas finitos con transiciones epsilon. Autómatas finitos no deterministas con transiciones epsilon, que también lo abreviamos como AFN, subíndice epsilon o subíndice E. La diferencia con los otros autómatas son las transiciones para la cadena vacía, epsilon. Hay que notar que tampoco expanden la clase de lenguajes que aceptan los autómatas finitos que hemos visto hasta la fecha, cuyos clase de lenguajes son los lenguajes regulares. Sin embargo, proporciona facilidades de programación. Recordemos que un autómata lo podemos representar como un diagrama de transiciones o como una tabla de transiciones. Esa tabla es más fácil procesarla para una computadora si esa tabla de transiciones es una matriz. Una matriz más pequeña pues obviamente va a ocupar menos memoria y menos tiempo de proceso de una computadora. Por ejemplo, aquí tenemos un tipo de autómata con transiciones epsilon que acepta números reales con o sin signo. Tenemos 5 estados, el estado inicial es el Q0 y el único estado de aceptación es el Q5. Vamos a ver por ejemplo si acepta la cadena 3 punto que viene aquí abajo, no tiene signo. Se asume que cuando no tiene signo es positivo, pero también podemos explicitar el signo positivo con un signo más, como aquí viene en la transición, en la primera transición del Q0 al Q1. Puede pasar con un epsilon, que es una palabra vacía, con un signo positivo o un negativo. Antes de que empiece a leer la cadena, obviamente estamos con la cadena vacía. Antes de que empiece a leer el 3 punto, estamos en la cadena vacía. Por lo tanto, en el estado inicial, automáticamente estamos en el estado Q1 también. Entonces, Q0 y Q1, antes de leer la cadena 3 punto o cualquier otra cadena. Entonces empezamos a leer el primer símbolo de la cadena, que es el 3, y entonces estando en el estado Q0, Q1, leyendo un 3, se queda en el estado Q1, pero también en el estado Q4. Ya no sigue en el estado Q0 porque para el número 3, el símbolo 3, no hay una transición, por lo tanto esa rama se elimina. Entonces ahora estamos en el Q4 y en el Q1 con el 3. Después leemos un punto y pasaríamos del estado Q1 leyendo un punto, pasamos al estado Q2, pero también del estado Q4 leyendo un punto pasamos al estado Q3. Entonces ahora estamos en el estado Q2 y en el Q3. ¿Se dan cuenta entonces por qué también es un no determinista? Porque podemos estar en más de un estado al mismo tiempo. Los que hemos visto hasta la fecha son autómatas no deterministas que han estado en dos estados al mismo tiempo, pero no quiere decir que sean dos estados nada más, sino también pueden ser 3, 4 o más. Entonces estamos ahora en el estado Q2 y Q3. Sin embargo, ya acabamos de leer la cadena. ¿Qué pasa? Terminamos de leer la cadena y nos queda pasar con el epsilon al Q5. Por lo tanto, sí se acepta la cadena 3 punto, porque el estado ahora en el que pasa es el estado Q5. Estaba en el Q3 y en el Q5 al mismo tiempo, pero el Q5 es de aceptación, por lo tanto se acepta la cadena. Puedes experimentar con otras cadenas y utiliza la pausa cuando lo necesites. Bueno, la notación ya formal para un autómata no determinista con transiciones epsilon es una tupla de 5 componentes o una quíntupla, también se le llama así, pero ahora delta es un conjunto en función de un estado del conjunto de estados Q, un elemento de el conjunto de símbolos sigma unión el conjunto que contiene a epsilon, la que es la palabra vacía. Entonces en esas 5 componentes tenemos las mismas que en los autómatas anteriores, un conjunto de estados Q, un conjunto de símbolos sigma, una función de transición delta, un estado inicial Q0 y un conjunto de estados de aceptación F. ¿Cómo se expresa esa función de transición delta en notación funcional? Dejamos unos minutos para que intentes representarla y después en la siguiente lámina te darás cuenta si estuviste bien o mal. La función de transición delta está en función, ya dijimos, de un estado del conjunto de estados Q y un elemento. Ya no decimos símbolo, sino decimos elemento. ¿Por qué? Porque los símbolos son solamente los que están en sigma y la palabra vacía epsilon no es un símbolo, sino es una palabra. Aquí decimos que epsilon, que es la cadena vacía, no forma parte del alfabeto, pero sí se considera un parámetro de entrada, como lo vamos a ver en la función de transición delta. Entonces, para representar este ejemplo que hicimos en la lámina pasada, que es un autómata con transiciones epsilon que acepta números reales con o sin signo y terminando o no terminando en punto. Igual que en los otros autómatas, los renglones van a representar los estados. Y a los estados, en la primera columna, los etiquetamos
con su nombre y además señalamos cuando es un estado inicial con el símbolo de la flecha, y cuando son los estados de aceptación, que en este caso solo es uno, pero puede haber más, lo representamos, lo etiquetamos con un asterisco o estrella. Entonces aquí tiene 5 renglones, además del encabezado, porque tiene 5 estados. Columnas, pues va a tener 10 por los dígitos, más 1 para el punto, más 2 por el más y por el menos, más una columna por la cadena vacía. Las columnas ya no se van a llamar símbolos, sino se van a llamar elementos de este conjunto, porque epsilon no es un símbolo, sino es una cadena vacía. Recordemos que también sigma mayúscula es conjunto de símbolos, o también se le conoce como alfabeto. Por eso decimos que la cadena vacía no forma parte del alfabeto. Por lo tanto, no se considera un elemento del alfabeto ni símbolos, sino son simplemente una cadena vacía. Ahora, ¿cómo sabemos también, cómo podemos identificar que este autómata es no determinista? Porque, bueno, además que las transiciones epsilon pueden causar que esté en más de un estado al mismo tiempo, como fue el caso del Q0 y Q1 con transición epsilon, pero también nos podemos dar cuenta que en las celdas donde relacionamos un estado con un elemento del conjunto de símbolos con la cadena vacía, van a ser conjuntos. Para la relación de Q0 con epsilon nos lleva al estado Q1 nada más, por lo tanto escribimos conjunto que contiene solamente el estado Q1. Pero, por ejemplo, también cuando estamos en el estado Q0 y llega un punto, pues no hay ninguna transición, por lo tanto escribimos que es un conjunto vacío. No hay transición o no existe un estado al cual dirigirse, por lo tanto va a haber un conjunto sin estados. Cuando estamos, por ejemplo, en el estado Q1 y llega un dígito, nos vamos tanto al estado Q1 como al Q4. Permanecemos en el estado Q1 o también nos vamos al estado Q4. Ahí entonces ahora sí estamos en dos estados al mismo tiempo, por lo tanto es no determinista. Bueno, en esta lámina ya estamos representando la función de transición delta en notación funcional. El conjunto dominio va a ser un conjunto de tuplas de dos componentes. El primer componente va a ser un elemento del conjunto de estados Q, y el segundo componente de ese par ordenado va a ser un elemento de ya sea el conjunto de símbolos o la misma cadena vacía. Este par ordenado va a estar en el conjunto de pares ordenados de este dominio y lo va a relacionar con un elemento del codominio. Esta notación, ¿qué quiere decir? Es una notación abreviada para expresar que estamos hablando del conjunto potencia de Q. El conjunto potencia de Q, que en este caso es el conjunto de estados del autómata. 2 a la Q es el conjunto potencia o el power set, como se dice en inglés, de Q, o también lo podemos expresar como esto. Recapitulando, la notación funcional para el delta va a ser un dominio donde tenemos pares ordenados, que es el resultado del producto cruz del conjunto de estados Q con algún elemento del conjunto de símbolos o la cadena vacía, y se relaciona con un conjunto del conjunto potencia de Q. Entonces, el conjunto potencia de Q hay que recordar que es el conjunto de todos los subconjuntos del conjunto original, que en este caso es Q. Bueno, vamos a ver ahora qué son las clausuras respecto de epsilon, o también cerraduras de epsilon. Se le conoce con clausura o cerradura, son sinónimos. Entonces, cerradura del estado Q respecto de epsilon lo vamos a denotar como claus epsilon de Q. Es así como lo denota el autor, los autores del libro que estamos utilizando mayormente, que es el de Hopcroft y Ullman y otros. Entonces, ellos utilizan claus subíndice epsilon y recibe como entrada un elemento del conjunto de estados Q, clausura epsilon de un estado, o bien lo podemos abreviar más para no escribir tanto con la palabra CL subíndice epsilon de Q, o bien simplemente epsilon de Q para cuando estén escribiendo algún procedimiento largo, para que no tengan que escribir muchas veces claus en un desarrollo para determinar algo en este tema. Para esta cerradura del estado Q respecto de epsilon utilizamos esas notaciones y una definición inductiva. El caso base dice que el estado Q está en la clausura epsilon de Q, o en otras palabras, la clausura epsilon de Q es el conjunto que contiene a Q misma. ¿Sí? Podríamos ponerle aquí clausura epsilon de Q es igual al conjunto que contiene a Q. El caso inductivo dice que si delta es la función de transición del autómata epsilon y el estado P está en la cerradura
epsilon de Q. Entonces, la clausura epsilon de Q contiene todos los estados a los que nos lleva la transición epsilon a partir de P. Por ejemplo, determinar las cerraduras epsilon de los estados de los autómatas en las siguientes figuras. Entonces, ahorita solamente vamos a la clausura epsilon de cada uno de estos estados. Por ejemplo, del primer ejercicio que hicimos sobre el autómata que acepta palabras que representan números reales con o sin signo y con punto al final o sin punto al final. Obviamente es un solo punto en toda la palabra. Entonces la cerradura epsilon de Q0 va a ser Q0 por el caso base y Q1 por el caso inductivo, porque Q0, que dice aquí delta es la función de transición de este autómata y el estado P está en esa cerradura. Ya habíamos dicho que Q0 está en esa cerradura, pues entonces la cerradura epsilon de este que estamos buscando contiene todos los estados a los que nos lleva la función de transición que va del estado P, en este caso es Q0, con la transición epsilon. ¿Cuál es la única transición epsilon que tiene? Pues la que nos lleva de Q0 a Q1. Por lo tanto, también Q1 es parte de esa cerradura. Y ya no hay otra transición epsilon, entonces hasta ahí terminamos con este caso inductivo, porque necesitaríamos otra transición como esta a partir de Q1 con epsilon para que tuviéramos otro estado que fuera parte de esa cerradura epsilon de Q0. Entonces ahí está Q0, Q1 para la cerradura epsilon de Q0. Para la cerradura epsilon de Q1 es solamente Q1 porque la misma razón que dijimos en el anterior, que no hay transición epsilon a partir de Q1 que nos lleve a otro estado que pertenezca también a esa cerradura. Por lo tanto, solamente la cerradura Q1 va a tener como elemento al Q1. De Q2 igual es conjunto Q2, del Q3 ahí va a ser conjunto Q3 y Q5, porque Q3 por el caso base y Q5 por el caso inductivo, donde nos diría el estado P, que en este caso es Q3, está en la cerradura de Q3, sí. Entonces la cerradura de Q3 contiene todos los estados de esta función de transición con epsilon, es decir, la que nos lleva del estado Q3, que es P, a un estado con la transición epsilon, que en este caso es Q5. Por lo tanto, la cerradura epsilon para Q3 va a ser Q3 misma, que es por el caso base, y Q5, que es el caso inductivo. Para el estado Q4, la cerradura epsilon de este mismo es el Q4 por el caso base, pero no hay otra transición epsilon para añadirle otro estado, por lo tanto solamente nos quedamos con el conjunto Q4. Y para el estado Q5 solamente va a ser también por el caso base el conjunto que contiene al estado Q5 y nada más, porque no hay transiciones epsilon que nos lleven a otro estado que pertenecería a esa cerradura epsilon. El segundo ejemplo, tenemos que la cerradura epsilon de 1 va a ser el mismo estado 1 por caso base y el 2 por el caso inductivo y el 3 también por el caso inductivo y el 6 por el caso inductivo. Además, el estado 4. Vamos a ver estos ejemplos más detenidamente. Dice determinar las cerraduras epsilon de los estados de los autómatas de las siguientes figuras. Entonces empezamos con la de la izquierda. Q0, con ese estado decimos que pertenece a la cerradura de Q0, es decir, la clausura o cerradura de Q0 va a ser igual al conjunto que tiene al elemento Q0, al estado Q0. Ese es el caso base. Si Q0 está en la clausura epsilon de Q0, entonces la función de transición de Q0 con epsilon va a estar también en la clausura de Q0. Estamos entonces ahorita en el caso inductivo. Dice si delta es la función de transición y el estado P, en este caso Q0, está en la clausura epsilon de Q, en este caso Q0, entonces la clausura de Q0 contiene todos los estados que van de Q0 con epsilon a un nuevo estado, que en este caso va a ser Q0 y Q1. Entonces ese es el caso inductivo. Y ahora la clausura de Q0 va a contener dos estados, el Q0 y el Q1. Siguiente, Q1, ahora estamos en el estado Q1 y queremos obtener su cerradura epsilon. Caso base dice que Q1 está en la clausura epsilon de Q1. Lo mismo para el estado Q2, para el estado Q4. Entonces se aplica el caso base. Y el Q5 también, me equivoqué, es caso base. Lo tachamos. El caso base. Todos esos se quedan en ese caso porque no tienen transiciones epsilon a partir de esos estados. El Q3 sí tiene, por eso no lo incluimos arriba, en los que no tenían, en el renglón de arriba. Entonces dice Q3
pertenece a la clausura de Q3, entonces la clausura de Q3 va a contener solamente ese estado. Ese es el caso base. Ahora, en el caso inductivo nos dice, si Q3 está en la clausura del mismo, la transición de Q3 con epsilon va a estar también en la clausura del Q3, y la clausura de Q3 entonces va a ser el conjunto que contiene al estado Q3 y al Q5. ¿Por qué? Porque con la clausura epsilon de Q3 obtuvimos el Q3 en mismo, y además todas las transiciones que tengan epsilon a un nuevo estado, en este estado del Q5, también van a pertenecer a esa clausura. Eso es lo que nos dice el caso inductivo. El otro ejemplo dice, tenemos este autómata con 7 estados, obtener entonces la cerradura epsilon de cada uno de los estados. Este va a estar más largo, pero también está más interesante, porque por ejemplo vemos que del estado 1 pasamos al 2 y al 4 con una transición epsilon, y del 2 pasamos al 3, y del 3 pasamos al 6 con una epsilon. Es decir, de una sola vez pasaría del estado inicial 1 al estado 6 y al 4, sin ningún símbolo leído. Vamos a escribir cómo desarrollamos este ejemplo aquí arriba. Para empezar, con el caso base decimos que el 1 pertenece a la clausura del mismo estado. Por lo tanto, la clausura de 1 va a ser el conjunto que contiene al 1. En el caso inductivo, si el 1 ya estaba en la clausura 1, que es lo que vimos en el renglón anterior, entonces la transición de 1 con epsilon va a también estar en la clausura 1, y esa clausura va a contener ahora todos los estados a los que pasamos con la transición epsilon, es decir, el 2 y el 4, que son los que vimos aquí. Ahora nuestro conjunto de la clausura 1 va a ser el que contiene al 1, al 2 y el 4. Si el 2 pertenece a la clausura 1, que sí es el caso porque lo vimos en el renglón anterior, entonces la transición epsilon de el 2 va a pertenecer a la clausura 1. Y ahora la clausura 1 va a contener a los estados 1, 2, 4 y 3 por el caso inductivo. Siguiente, si 3 está en la clausura epsilon de 1, que sí lo está porque ya lo vimos en el renglón anterior, entonces la transición del estado 3 con epsilon nos va a dar un estado que es el 6, y que va a estar ahora también en la clausura del estado 1. Es decir, la clausura del estado 1 va a contener todos los del renglón anterior y además el 6, estado 6, caso inductivo. Ahora con el 6, ¿qué pasa? Aplicamos la clausura epsilon del 6, ya la aplicamos al 1, ahora el 6 y a todos los demás que faltan, ¿verdad? Entonces el 6 dice que está en la clausura del mismo. Por lo tanto, la clausura de 6 va a ser al conjunto que contiene a ese estado. Ese es el caso base. Y ahí nos quedamos porque no hay más transiciones a partir del 6 con epsilon y de ninguna otra. Por lo tanto, ese es el conjunto de la cerradura epsilon del 6, que contiene solamente al mismo 6 por el caso base, no hay caso inductivo. ¿Qué pasa con el estado 4? Bueno, el estado 4 por el caso base pertenece a la clausura de 4, y tenemos entonces el conjunto que contiene a ese estado. Se acaba ahí el asunto porque no tiene otra transición con epsilon. Pero ¿qué pasa con el estado 2? El 2, bueno, por el caso base pertenece a la clausura del mismo, y esa clausura va a contener a un solo elemento que es el 2, caso base. Y no se acaba el asunto, sigue con el caso inductivo porque dice que si 2 pertenece a la clausura del mismo, que sí es el caso porque lo vimos en el renglón anterior, entonces la función de transición que va del estado 2 al 3 a partir de epsilon pertenece también a la clausura 2, y entonces la clausura 2 va a tener no solamente al estado 2 sino también al 3 por el caso inductivo. Ahora vamos con el 3 en la misma cerradura 2. Si pertenece a esa cerradura, que sí es el caso porque lo vimos en el renglón anterior, entonces la transición con 3 y la palabra vacía va a estar en la clausura 2. Por lo tanto, ahora el conjunto es más grande, es la clausura 2
va a ser igual al conjunto que contiene al 2 y el 3 que lo vimos en el renglón anterior, y además el 6 que también lo vimos en el renglón anterior, es el caso inductivo. Ahora sigue el 3. Estado 3, en el caso base, va a estar en la clausura del mismo. Por lo tanto, la clausura 3 va a ser el conjunto que contiene ese estado. Caso inductivo, si el 3 está en la clausura del mismo, entonces la transición que va del estado 3 con epsilon va a ser también un elemento de la clausura 3. ¿Y cuál es ese estado al que va con epsilon a partir del 3? Pues el 6. Entonces la clausura 3 ahora contiene al elemento 6 o el estado 6 y además de los anteriores 2 y 3. Ese es el caso inductivo. Y así seguimos con los demás. La clausura de 4 va a ser nada más el conjunto que contiene el 4 porque no hay después manera de aplicar el caso inductivo. Lo mismo para el 5, lo mismo para el 7. El 6 ya lo calculamos en esta parte. Transiciones y lenguajes extendidos. La definición recursiva de delta gorro o la función inductiva de delta gorro, también es otra manera de llamarla, tiene pues dos casos, el base y el inductivo. En el base decimos que la función de transición o delta gorro que va de un estado Q con epsilon va a ser igual a la clausura epsilon del mismo. Ese es el caso base. En el caso inductivo decimos que si vamos a establecer que delta gorro de Q con X es igual a un conjunto S, dado que X es el prefijo de la palabra W y el último carácter o el último símbolo de la palabra W va a ser A. Toda esa palabra pues va a estar formada por símbolos del alfabeto. A va a ser un símbolo del conjunto de símbolos sigma o el alfabeto. Ya que hemos dividido la palabra W en X y en A, entonces en el caso inductivo ocupamos la X aquí en el primer renglón. En el segundo renglón ocupamos la A en esta unión, es decir, establecemos que la unión de todas las transiciones que van de cada uno de los estados de S que lo vimos en el renglón anterior, coma A, que es el último símbolo de la palabra completa W, nos va a dar un conjunto que le vamos a llamar R. Ese R lo vamos a ocupar ya para la delta gorro de Q con la palabra completa W. La función de transición extendida que va del estado Q con la palabra W va a ser igual a la unión de todos los conjuntos de las cerraduras de cada uno de los elementos de R, que es el conjunto del renglón anterior. Recapitulando, en el primer renglón es el resultado del paso anterior con X, porque es recursivo del paso anterior, por eso decimos que de un base o de un recursivo anterior. Segundo renglón, la unión de cada estado del paso anterior con el símbolo A, que es el último de la cadena W, en ese momento la cadena W. Y el tercero va a ser la unión de clausura de cada estado del paso anterior. Cada estado del caso anterior pues es la R minúscula que pertenece al conjunto que calculamos con la unión de los anteriores. Esta transición extendida nos va a servir para definir cuál va a ser el lenguaje de un autómata con transiciones epsilon. Si tenemos un autómata finito no determinista con transiciones epsilon, al cual le llamamos E, que consta de 5 componentes, es decir, Q, sigma, delta, Q0 y F, el lenguaje de ese autómata va a ser el conjunto de palabras W tales que esa palabra la pasamos a la función de transición extendida delta gorro junto con el estado inicial Q0. El conjunto de esa función de transición extendida intersectado con el conjunto de estados de aceptación debe ser algo diferente del conjunto vacío, es decir, esta función extendida coincide con al menos un estado de aceptación. Eso es lo que dice en otras palabras. Por ejemplo, calcular la función de transición extendida de Q0, 5.6 para este autómata que tenemos en esta figura. Es el mismo que hemos estado trabajando anteriormente. Entonces calculamos 5.6, la palabra, a ver si la acepta o no este autómata. ¿Cómo determinamos si la acepta o no? Pues utilizamos la fórmula de la lámina anterior, donde nos dice que utilizando la delta gorro partiendo del estado inicial Q0 con la palabra completa, nos va a dar un conjunto que tiene elementos o estados en común con el conjunto de estados de aceptación. Y si los tiene, se acepta la palabra. Si no, si la intersección es vacía, entonces la palabra se rechaza. Entonces calculamos el 5.6 para este autómata A, que está definido con estos componentes, donde el conjunto de estados es del Q0, Q1 hasta el Q5, ¿sí? Como lo vemos en el dibujo. Su conjunto de símbolos de entrada va a ser los que tenemos en el dibujo, ¿verdad? Entonces, y aquí los especificamos explícitamente, que es del 0 al 9, todos los dígitos del 0 al 9
También va a estar el signo más, ¿ve? Que es el que vemos en esta transición, el signo negativo también, que está en esta misma transición, y el signo del punto, que lo vemos en estas dos transiciones. Delta entonces se define como el diagrama, y el conjunto de estados de aceptación va a ser solamente el que tiene al estado Q5. Solamente hay un estado de aceptación en este caso. Intuitivamente decimos que la palabra 5.6 se acepta. ¿Por qué? Pues porque es una palabra aceptable, ¿verdad? Que ya habíamos definido antes de esa palabra. Pero ahora formalmente, ¿cómo lo demostramos? Pues son los renglones que vienen a continuación. Y antes de eso, pues vamos a tener aquí como recordatorio, mientras que se aprenden esta fórmula, la manera de utilizar la función de transición delta gorro. ¿Sí? Entonces nos dice, bueno, con W la dividimos en prefijo y sufijo, prefijo X y sufijo A, donde A es un elemento del alfabeto, y luego el caso base que nos dice delta gorro de Q con epsilon es la clausura epsilon de Q. En el caso inductivo, pues tenemos que delta gorro de Q con X nos da un conjunto S, y luego los elementos de ese conjunto S los vamos emparejando con la función de transición y con el último símbolo de la cadena completa para obtener otro nuevo conjunto que le vamos a llamar S'. Luego, con la función de transición delta gorro del estado Q con la palabra completa, va a ser todos los estados unidos que obtengamos con la clausura epsilon de cada uno de los elementos del conjunto S' del paso anterior. Entonces, empezando con la cadena 5.6, decimos, antes de leer cualquier símbolo, tenemos la cadena vacía. Entonces, W es la cadena vacía, por lo tanto, entramos en el caso base y nos dice que calculemos la clausura epsilon de Q0, Q0 y Q1. Q0, la clausura epsilon de Q0 es el mismo estado Q0, caso base, y caso inductivo va a ser todos los nuevos estados a los que podamos llegar con la epsilon, con la transición epsilon, que es el caso inductivo en palabras informales. Por eso obtenemos este conjunto Q0, Q1. Luego, ahora sí empezamos a leer el primer símbolo de la palabra. W es igual a 5. Dividimos la palabra en prefijo X y sufijo A, pero como la A tiene que ser un símbolo del alfabeto, pues no nos queda otra más que decir que X va a ser epsilon y A va a ser 5. Entonces pasamos, según nos dice la fórmula, que en el caso inductivo pasamos el prefijo X con el estado Q a la función de transición extendida. El prefijo X es epsilon con el estado Q, que es Q0, lo pasamos a esa función de transición extendida y es el que calculamos precisamente en el paso anterior, en el caso base. Por lo tanto, reescribimos solamente el conjunto Q0, Q1, y eso va a ser igual a la S. Siguientes renglones del caso inductivo, decimos que la función de transición con un estado P y el último símbolo de la palabra, en este caso el 5, donde cada estado P es un estado del conjunto S, en este caso Q1 y Q0, entonces tenemos que la unión va a estar compuesta de la delta de Q0 y Q1 con el último símbolo de la palabra, que es 5. Q0 con 5 lo buscamos en el diagrama. Q0 con 5 no va a ningún lado, ¿verdad? Porque no hay transición para recibir un dígito, por lo tanto escribimos conjunto vacío. Unión, la función de transición de Q1 con 5. Q1 recibe una entrada 5, se queda en el estado Q1, pero también pasa al estado Q4. Por lo tanto, conjunto Q1, Q4, que unido con el conjunto vacío, pues sigue quedando el mismo, y ese va a ser nuestro conjunto R o S'. Aquí en ese recordatorio debemos haber escrito aquí R en lugar de S' para que coincida con nuestro ejemplo. Delta gorro nos dice ya el último paso del caso inductivo, pues delta gorro del estado Q con la palabra completa. Entonces el estado Q en nuestro caso ahorita es el Q0 y la palabra completa en este momento es el 5. Escribimos que va a ser igual a la unión de todas las clausuras de cada estado R que pertenece al conjunto R. Es decir, la clausura de epsilon de el estado R contiene al Q1 y al Q4. Entonces clausura de Q1 unido con clausura de Q4, y como en el estado Q1 y en el Q4 no tenemos transiciones para
dejar cada uno de esos estados, solamente se queda la clausura epsilon de ellos mismos, y en el caso base entonces nos queda Q1, Q4. Ahora la palabra va a ser 5 puntos, es decir, vamos a añadir un nuevo símbolo a la cadena que parte desde la cadena original, construyéndola símbolo por símbolo. Entonces ahora W es 5 punto, que es igual a prefijo X sufijo A. El sufijo A es el último símbolo de la palabra W. Por lo tanto, A va a ser igual al punto delta gorro de Q0, 5, es decir, el caso inductivo donde delta gorro de Q con X, ese lo hemos calculado en el renglón anterior, Q0, 5 de delta gorro, y es igual al conjunto Q1, Q4, ese es el que escribimos aquí, y es igual al conjunto S, como lo dice del caso inductivo. Ahora, la unión de los conjuntos resultantes de la transición de cada uno de los estados que están en el conjunto S del paso anterior, los vamos a pasar a la función de transición junto con el símbolo A, que en este caso la A va a ser el punto. Cada uno de estos estados de S va a ser Q1 y Q4, como viene aquí, Q1 y Q4. Entonces, delta de Q1 con punto, lo buscamos en el diagrama de transiciones o en la tabla de transiciones. Estando en el estado Q1 con punto, vamos a pasar solamente al estado Q2. Ese es el que escribimos aquí. Unión delta de Q4, punto. Delta del estado Q4 con punto es el Q3. Entonces ese es conjunto Q3 unido con el conjunto Q4 con 2, unido con el conjunto Q2, nos da Q2, Q3, que esa es nuestra R en el caso inductivo. Ahora sí ya podemos calcular delta gorro de el estado Q0, 5 punto, que es la palabra completa. Va a ser igual a la unión de los conjuntos resultantes de la clausura epsilon de cada uno de los estados que vienen en ese conjunto R, es decir, Q2 y Q3. Por lo tanto, la clausura de Q2 unido con la clausura de Q3, la clausura de Q2 pues solamente va a ser el mismo Q2, y la clausura de Q3 pues es el mismo Q3 junto con el Q5. Por lo tanto, va a ser igual a Q2, Q3 y Q5, el resultado del 5 punto. En este momento podemos decir que también las palabras como esta que termina en punto también son aceptadas por nuestro autómata con transiciones epsilon. Bueno, pues solamente nos queda el 6 para completar la palabra 5.6, que era la original. El último símbolo que vamos a añadir es el 6, por lo tanto W es 5.6, que es igual a XA, prefijo X, último símbolo A. El último símbolo A va a ser 6, el prefijo es 5 punto, que lo pasamos a la función de transición extendida, que ya lo habíamos calculado en el renglón anterior, y nos dio Q2, Q3 y Q5, que es lo que escribimos aquí, y este es nuestro conjunto S, que nos va a servir aquí en el caso inductivo. Bueno, el siguiente paso del caso inductivo dice que la unión de los deltas con cada uno de los elementos de S del conjunto que acabamos de calcular en el renglón anterior, y con la A, que en este caso es el 6. Entonces delta de Q2, delta de Q3, delta de Q5, Q2, Q3, Q5, todos esos unidos junto con la símbolo 6, la A, que es el símbolo 6, 6 y 6. Entonces Q2 con 6 pasa a Q3. Entonces aquí tenemos Q3, luego Q3 con 6 se queda en el mismo Q3, y luego Q5 con 6, ese es conjunto vacío porque no hay transiciones después de Q5. Por lo tanto, conjunto Q3 unido con conjunto Q3 unido con conjunto vacío es conjunto Q3, que esa va a ser nuestra R, para ya terminar este ejemplo que dice que la función de transición extendida del estado Q, que en este caso es Q0, con la palabra W
completa, que es en este caso 5.6, va a ser la unión de todas las clausuras de cada uno de los estados del R, que en este caso son, el R es el conjunto que contiene solamente el Q3, por lo tanto no va a haber uniones, solamente es la clausura epsilon del único estado R que pertenece al conjunto R del renglón anterior, es decir, clausura epsilon de Q3, es decir, Q3 es epsilon de Q3 va a ser el mismo Q3 y todos los estados a los que nos lleve la epsilon, que en este caso solamente es una transición con epsilon, Q5. Y eso es lo que escribimos ahí. Bueno, nos falta entonces concluir. Como 5.6 pertenece al lenguaje del autómata A, el autómata A recordamos que es esta quíntupla donde cada uno de sus componentes está especificado abajo. Ahora, como 5.6 pertenece al lenguaje de ese autómata y el lenguaje de ese autómata es el conjunto de palabras W como el 5.6 tales que empezando en el estado inicial con la función de transición extendida y la palabra completa 5.6 o es igual a conjunto que contiene el Q3 y el Q5, que es el que calculamos aquí en el renglón de arriba, intersectado con el conjunto de estados de aceptación, que en este caso es Q5. Por lo tanto, va a ser algo diferente del conjunto vacío, es decir, va a ser conjunto Q5, que es diferente al conjunto vacío, y eso se cumple. Por lo tanto, 5.6 sí pertenece a ese lenguaje. La cadena 5.6 sí se acepta y con eso hemos terminado este ejemplo. Ahora, eliminación de transiciones epsilon. ¿Para qué nos sirven estas eliminaciones? Pues para traducirlo a un autómata finito determinista que ya no tenga transiciones epsilon y además que sea determinista. El problema entonces consiste en que dado un autómata con transiciones epsilon, que es representado por una E con esta quíntupla, encontrar un determinista D con esta quíntupla, y la diferencia de los componentes con el anterior pues es que el único que coinciden es el conjunto de símbolos de entrada sigma y todos los demás son diferentes y por eso les ponemos un subíndice D. Entonces ese determinista pues debe aceptar el mismo lenguaje que el no determinista con transiciones epsilon. Bueno, para eliminación de estos estados pues decimos que QD es el conjunto potencia de los subconjuntos accesibles de QE. Ya hemos visto cómo calcular el conjunto potencia de QE. Luego, el estado QD, por su posición sabemos que es el estado inicial del determinista, va a ser la clausura epsilon de el estado inicial Q0, que ese es el estado inicial del no determinista con transiciones epsilon. El conjunto de estados de aceptación del determinista FD va a ser igual al conjunto de estados S, tales que S pertenece a el conjunto de estados QD y además cada uno de esos S intersectado con el conjunto de estados de aceptación del no determinista con transiciones epsilon es diferente a conjunto vacío. Finalmente, ¿cómo calculamos la función de transición nueva que va a ser del determinista? Pues tomamos cada uno de estos conjuntos S que van a ser elementos del conjunto de estados QD y junto con el símbolo A los pasamos a la función de transición del determinista, es decir, vamos formando cada una de las transiciones del nuevo autómata. Ya dijimos, S pertenece al conjunto de estados QD y A es un símbolo del lenguaje. Para eso decimos que la función del autómata con transiciones epsilon en el autómata original, cada uno de los elementos de S, es decir,
de cada uno de los subconjuntos del conjunto QE, coma, símbolo A, va a ser igual a el conjunto R, que después lo vamos a utilizar para que cada uno de los elementos de ese conjunto R vamos a utilizarlos para la clausura epsilon y los unimos con las clausuras epsilon del resto de los estados de ese conjunto R, y eso va a ser igual a la función de transición de ese estado S, A.